GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigas y amigos seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Les pedimos mil disculpas por el retraso, pero aquí estamos con su programa de opinión. Esta noche nos acompaña Blanca Chancoso. Ella es lideresa indígena ecuatoriana. Vamos a hablar sobre un libro que acaba de lanzarlo al público de Ecuador y el mundo. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Llegaron los días maravillosos que estaban esperando. Mundo de Maravillas agradece su apoyo en este tiempo. Para retribuir su confianza, este lunes 14, martes 15 y miércoles 16, estaremos con el 25% de descuento en pagos en efectivo, transferencia o débito y el 15% de descuento en pagos con tarjeta de crédito en todos nuestros productos y nuestros locales. Aplica en compras en línea. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Vivamos una Navidad en amor angelical. Los esperamos en el Centro Histórico, en la subida al Centro Comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Esta promoción no aplica en productos en oferta y consumo masivo. Amigos y amigas, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador este miércoles 16 de diciembre del 2020. Disculpas por el retraso, pero hemos puesto todo nuestro empeño, igualmente nuestra invitada, para retarle a la tecnología y lo hemos ganado esta noche, ¿verdad? Saludo cordialmente a nuestra invitada, doña Blanca Chancoso, dirigente indígena del Ecuador, lideresa indígena de nuestro país, para hablar sobre su vida, su pensamiento, su obra, sus perspectivas, sus ilusiones, sus sueños, porque ese testimonio está constando en un libro, una autobiografía de ella que hoy día fue lanzada a todo el país en la CONAIE. Esta mañana fue lanzado ese libro que se llama Los hilos con los que he tejido mi historia. Blanca, buenas noches, muchas gracias y realmente felicidades en este libro, de su historia, y también muchísimas gracias por la deferencia. ¿Cómo le va, Blanca? Buenas noches. Buenas noches con todos quienes escuchan y también con quienes ustedes me han invitado para poder compartir, participar de sus inquietudes y hacerles conocer también cómo hemos avanzado. Pues ahora estamos otra vez regresando a la tierra después de este acto que hemos hecho en la CONAIE. Gracias a todos. Muchísimas gracias y felicitaciones, Blanca. Blanca Chancoso, los hilos con los que he tejido mi historia. Vayamos al inicio de la historia de Blanca Chancoso. Los orígenes, ¿cuáles son sus orígenes? Por favor, cuéntenos a nosotros, a los ecuatorianos, a los que nos siguen en Ecuador y el mundo. ¿Con quién estamos hablando este rato? ¿De quién estamos hablando este rato, por favor? Bueno, soy Blanca Chancoso Sánchez, soy del pueblo Otavalo, de la nacionalidad quichua, de la provincia de Imbabura. Vengo de una familia realmente trabajadora agrícola, ¿no? Que mucho tiempo estuvieron incluso como jornaleros en las haciendas, trabajaron ahí, y también igual aparte y todo, buscando un trabajo libre, como lo dijo mi padre. Entonces, pues yo soy de Cotacachi. De la provincia de Imbabura, ¿verdad? Así es, sí. La provincia de Imbabura, muy bien.
¿Y por qué no recordamos un poquito a la niña, al adolescente, a la joven Blanca Chancoso Sánchez? ¿Qué puedo decir? Bueno, yo fui como en esos tiempos como una migrante, ¿no? Que viví en pueblo, en la ciudad, ¿no? Todas mis raíces, mis familias son de la comunidad de La Calera, pero también tengo otras raíces paternas que eran de Urcuquí, y todos ellos jornaleros agrícolas en la hacienda San Vicente de Flor, que se llama, que creo que ahora incluso en ese espacio está construido, o dejaron de construir el Yachay, ¿no? Que estaban. Entonces, yo me eduqué desde lo que ahora llaman kinder, ahí en la ciudad justamente, en una escuela llamada también Manuela Cañizares. Entonces, bueno, conviví con la gente de la ciudad y con los indígenas. En la escuela eran muy pocas indígenas que estábamos ahí estudiando, ¿no? Queriendo aprender justamente y conocer aún un poco más. Pero también son etapas un poco en la que estaba recrudecido, o sea, son etapas semifeudales la que estamos viviendo, la que también todavía no había respeto por los indígenas, no ha habido, o sea, un trato igualitario, sino que la discriminación, el racismo que tuvimos que vivir en esos tiempos. Esas son las etapas. ¿Cómo usted en la escuela, luego en otros estudios, cómo pudo usted enfrentar esa discriminación, ese racismo, esa desigualdad, esa injusticia? ¿Por qué no nos cuenta cómo enfrentó, cómo era el Ecuador de esa época cuando usted era estudiante? Bueno, así en la sociedad en general, había abuso de autoridad, ¿no? Había mucha gente que también había juicios, y el único abogado que había en el pueblo ejercía y defendía a las dos partes. Entonces, una vez ganaba el un lado, él mismo como era abogado del otro lado, entonces apelaba y ganaba el otro lado, y después pasaba el juicio a otro lado, y así pasaban años enteros en los juicios. Pero también las autoridades de las escuelas no sabían el idioma indígena, entonces también son etapas en las que, digamos, la injusticia imperaba en esos momentos, y las autoridades no nos entendían porque no sabían nuestro idioma. Entonces, para llegar a una autoridad con un caso de un juicio o una denuncia, se tenía que ver un intérprete que sepa castellano, y ellos se transformaban en lo que es los tinterillos, o a veces en una primera, en tinterillo, un intérprete, el abogado, y de ahí llegaba a la autoridad. Entonces, quizás una cuarta persona llegaba a la autoridad con el problema, y en ese sentido muchos perdieron sus terrenos, perdieron asimismo sus animales, porque tenían que pagar al intérprete y luego al abogado, y perdían terrenos y todo. Esas son las etapas. En mi caso personalmente, bueno, yo sabía el español, hablaba bien el castellano, y bueno, sí enfrenté mucho también en mi persona lo que era el racismo de otra forma, quizá un racismo solapado, digamos así, ¿no? Porque desde siempre a una le dicen hijita, pero con el tutelaje al lado, y la poca consideración que había. Por eso que recuerdo que cuando yo me gradué, una señora que aparentemente me quería mucho, ¿no? Según ella, por mi bien, me dijo: mira, Blanca Flor, tú ya te graduaste ahora eres otra persona, eres diferente, ya no eres como los del montón, refiriéndose a los indígenas. Tú no pensarás casarte con alguien de ahí, tienes que ver a alguien mejor que ellos, porque tú ya eres profesional. Claro, en ese momento, en esos años, ser maestra, haberse graduado, o sea, como bachiller especializada en ciencias de la educación, era como hoy si sacara la licenciatura, ¿no? En O sea, ese tiempo. usted, Blanquita,
usted se graduó de profesora normalista, ¿verdad? Yo soy profesora normalista, sí. Correcto, correcto. En todo caso, lo que quería la señora, hipotéticamente afable, quería desarraigarle, ¿no es cierto? Sacarle de la comunidad y para que usted se olvide, ¿no? En todo caso, esta noche estamos hablando con Blanca Chancoso, dirigente indígena, dirigente de la CONAIE, conocida en nuestro país, sobre su libro autobiografía de los hilos con los que he tejido mi historia. ¿Quiénes le dieron a usted las primeras hebras, los primeros hilos para construir su historia? Cuéntenos, por favor. Bueno, primeramente mis abuelos, mis padres, la comunidad en la que, aunque yo no viviera en la comunidad, reitero, sin embargo, mis lazos familiares, todo ello estaba en la comunidad en ese momento. Mis abuelos, mi abuela era yacha, tenía todo el contacto, él acompañaba en la problemática, acompañaba en la enfermedad a las comunidades, ¿no? Era partera, era sabia ella también energéticamente y también tenía sus saberes en las plantas medicinales. Y eso me permitió estar más cerca de esa sabiduría de los abuelos, pero también mi familia, o sea, mis tíos y las personas mayores eran mis amigos en mi edad, eran las personas mayores con quienes más me enlazaba, y ellos siempre eran sus fábulas, sus cuentos, o cuando yo me iba a la comunidad, por ejemplo, donde estaban mis primos, ahí tenían su corralito de chivos, tenían su chocita para cuidar, dormir cuidando los chivos. Yo amanecía con ellos, cuidando los chivos a veces los fines de semana, y ahí disfrutaba, me acuerdo de la abuela de mis primos, que mientras llegaba mi tío, sacaba una estera ahí en el patio, bajo la luz de la luna, ahí había un árbol grande, y se sentaba a contarnos algunos cuentos, leyendas, donde relacionaba a los animales, pero también algunas leyendas donde hacía referencia de el amor que hay que tener a la mamá, a los padres, el respeto que hay que tener, ¿no? Eso se sentaba esa abuela, por ejemplo, en la noche de luna y nos contaba a todos y también nos enseñaba a jugar, disfrutaba la noche porque no había televisión. Esa es la tradición oral, ¿no es cierto? La educación oral así es, que se va recibiendo. ¿Y que usted tuvo contactos, tuvo algunos hilos, algunas hebras de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, de esas lideresas históricas del sector indígena y del Ecuador? Bueno, después uno de los hilos después de mis padres, de mi familia, los otros hilos eran toda esta situación que habría que enfrentar del racismo, pero otro de los hilos era la situación que había que enfrentar el machismo, la mirada que tenían hacia una mujer joven que estuviera emprendiendo, por ejemplo, en este proceso de organización, y como en esos tiempos todavía no había muchas mujeres que se rebelaran así, que estuvieran saliendo en este proceso, porque yo después de graduarme comencé, por ejemplo, a querer, ya tenía mi conciencia de clase, pero también estaba viviendo, enfrentando la cuestión racial en mi propia persona, y ese trato era para todos los indígenas. Entonces, estaba mirando, y luego esa relación del mayordomo, del dueño de hacienda de esos tiempos con respecto a los indígenas como trabajadores, donde también las mujeres ayudaban, contrataban por tarea, pero iban a ayudar a la mujer, a los hijos, y ellos no ganaban, porque era el trato, la tarea y acabar pronto. O si es que les contrataban a las mujeres ganaban menos que el hombre, haciendo el mismo trabajo. Entonces, esos son los otros hilos, los hilos de la injusticia que se vivió en esos momentos, ya digo, además del racismo al lado. Hay otra parte en la cual en el libro relato, cuando yo había sido muy niña, aún todavía estaba sobre las espaldas de mi madre, habré tenido unos dos años tal vez, o 3 años, y que en la hacienda que hoy, donde que en Cotacachi está la Plaza Sol de Cotacachi, ahí era todavía la hacienda, todo eso,
hacienda La Compañía se llamaba, y donde en ese tiempo había ido a coger leña, hierba, mi mamá con mis primas y cargada a mí. Y ya cuando estaba saliendo con la leña y la hierba, apareció el mayordomo de la hacienda montado a caballo y les quitó su fachalina, les quitó la leña para obligarles a trabajar gratis unos 2 días o 3 días a la semana, y de ahí vayan llevando la leña y entregar la prenda de vestir. Entonces, esos son los otros hilos con la que he vivido, he mirado, he sido testigo de todo eso que hemos vivido, ¿no? Estamos conversando esta noche con Blanca Chancoso, dirigente indígena de la CONAIE. Blanquita, en ese caminar, en esa historia de hilos, debe haber muchos nudos, ¿no es cierto? Muchas rupturas, muchas cosas. ¿Qué recuerda? ¿Qué le han dicho, por ejemplo? Usted, no sé si tuvo oportunidad de conversar con Dolores Cacuango, con Tránsito, Amaguaña. ¿Cuáles son las enseñanzas que ellas dejaron para ustedes y para ir construyendo esa rebeldía, para ir construyendo esa lucha en defensa no solamente de los indígenas, no solamente de la mujer indígena, sino en defensa de todo el Ecuador ahora? Bueno, en esos momentos de mi niñez e incluso de mi etapa ya de joven, de adolescente, no tuve la oportunidad de conversar o conocerle a Dolores Cacuango así muy cercanamente, pero tuve la oportunidad, por ejemplo, de compartir vivencias con Nela Martínez, con Luisa Gómez de la Torre, con Raymond Meriguet, compañero de Nela, quienes estaban junto a Dolores Cacuango. Y me contaron todo, me indicaron sus fotografías, y gracias a ellos es como si yo hubiera compartido, hubiera conocido en persona a Dolores Cacuango. Sus sentires, sus pensares, incluso las situaciones que tuvo que sufrir, la persecución, todo eso. Entonces, los gráficos, las fotos eran como que traían a la memoria muchas cosas de la vida. Y como sé que Nela Martínez en ese tiempo acompañó mucho, trabajaron juntos con Dolores Cacuango. Luisa Gómez de la Torre fueron unas de las compañeras que acompañaron las primeras escuelas que creó la Dolores Cacuango. Entonces, y Raymond Meriguet, por ejemplo. Entonces eso me permitió estar como muy cerca. Y claro, posteriormente pude conocer a Tránsito Amaguaña. Con Tránsito Amaguaña sí pude participar de sus reuniones, escucharle a ella. Entonces fue marcando para mí, quizá todo lo que ha ido, fue para mí como si me hubieran alimentado, dado un alimento con la que me estuvieran señalando que ese era el camino. Esas son como mis bases. Usted fue construyendo su carácter, fue construyendo su compromiso de esa manera. ¿En qué momento usted hace parte de la CONAIE y es parte de todo ese proceso histórico de la CONAIE? A mis 18 años, con todo esto, después de mi graduación, comenzamos a organizarnos, en el caso de la provincia de Imbabura, con un grupo de jóvenes maestros también, profesores y otros amigos que trabajaban en la comunidad. Comenzamos a encontrarnos, a conversar y a compartir las situaciones, que además de conocer teóricamente la lucha de clases, también estábamos pensando, ¿y qué hay de nosotros los indígenas? Porque nosotros no encajábamos totalmente en la lucha de clases. Entonces, de ahí es que vamos viendo, y yo soy cofundadora de la Federación Indígena de Imbabura también, porque en Imbabura no había organización. Con este grupo de jóvenes comenzamos a compartir. Luego, cuando soy maestra ya en la escuela, comienzo a reunir con las comunidades y a comprobar toda esta serie de problemas que al inicio lo dije, uno de los hilos de injusticias que estaban viviendo. Entonces,
Desde ahí nos conocimos y comenzamos en la ciudad a encontrarnos, ya nos conocían y ellos a su vez informaban a la comunidad de conocer a una maestra joven que estaba en tal comuna vecina enseñando y que podía apoyarles. Entonces estuvimos con ellos compartiendo, formándoles. Mi papel era informarles, por ejemplo, sobre la ley de comunas, como para que conozcan, para que se defiendan, asuman. Y mi papel era ayudarles, cómo formarles. Nos encerrábamos haciendo cursos de formación ya con el grupo, conociendo. Sábados y domingos, sábados reunión, aprovechando que todo el mundo de las comunas estaban en la ciudad, sin que convocáramos, autoconvocados, cada quien se acercaba. Y el domingo, invitados a las comunidades, se reunían 30, 40 comunidades, cabildos, para intercambiar los problemas que estábamos viviendo, que vivieron. En eso fue como una solución que les fuimos dando y de ahí decidimos, entre todos conversando, de eso era los septiembre, octubre del 73, le estoy hablando, y ya hasta todo 74 a mayo ya decidimos constituirnos en la Federación de Imbabura. Entonces soy cofundadora de la Federación de Imbabura para enfrentar, era un reto como solución a los problemas. Y Blanquita, después, sí, ¿cómo ha visto usted la evolución? Porque desde los años de la hacienda, los años hacendatarios, ¿no es cierto? Luego viene la organización y la CONAIE en los años 90 irrumpe ya en el quehacer político y social ecuatoriano. ¿Cómo ha sido ese caminar brevemente y cómo ha sido esa historia de la CONAIE hasta llegar a ser ahora una representación, ser un movimiento y un sujeto político y social en nuestro país? Ese ha sido el camino que hemos construido y ese ha sido el otro de los hilos con los que voy completando el diseño de mi tejido. Ha sido fortalecer la organización. Reitero que soy cofundadora de la Federación para enfrentar estos problemas. Posteriormente en la Ecuayunari y acompaño en la Ecuayunari y vamos fortaleciendo y buscamos la mejor forma. Y cómo ser más grande los pueblos indígenas a través de una organización, unir nuestros criterios, unir con la Amazonía, con la costa, los indígenas de la sierra, buscando, si no nos conocía nadie, no teníamos celulares, pero buscando la forma. Entonces, ya la Imbabura tiene su gran federación, luego Ecuayunari comenzamos a fortalecer, entro en la directiva y encontramos la otra forma de buscar aliados con organizaciones que no son indígenas, pero son campesinos, como la FENO, por ejemplo. Formamos el Frente Único de Lucha Campesina para fortalecer las alianzas, pero en ese mismo camino, a la par, buscamos nuevamente fortalecer a nivel de los pueblos indígenas y eso hace que formemos la CONAGNE. Y yo soy cofundadora de la CONAIE también, fundadora de la CONAIE, siendo presidenta de la Ecuayunari, que era nacional en esos años, por la unidad, buscando de que integren todos los pueblos. Nos quedamos con el carácter de regional, el Ecuayunari, para dar paso a este nacimiento nuevo, pero fortalecido, que es la CONAIE. Usted en su libro justamente dice, organizarse es comenzar a vencer, ¿verdad? También hay otro capítulo de este libro que dice la tierra abonada con sangre indígena. Es otro capítulo de sus libros. Que también habla cuando el pueblo se levanta, cuando la CONAIE se levanta, pues el país está despierto, el país también se levanta en alguna medida. Hay otro capítulo que usted habla de esperanzas y decepciones. Una pregunta y una duda que usted hace, democracia sí, pero ¿qué democracia? ¿Qué puede decir a estas alturas esa pregunta que se plantea en su libro, en uno de sus hilos? Es que, mire, como me ha tocado compartir y convivir en todos estos hilos, en este tejido, me he encontrado en el camino. Cuando pienso hacer una cosa, encuentro un obstáculo y otro obstáculo, y que eso tiene que ver con el sistema. Y en parte de ese sistema es este llamado de la democracia.
Pero la democracia entendida para mí no sabía qué era democracia, porque la democracia solo nos dice gráficamente, nos dicen dar el voto. Y esa es la democracia, porque usted da el voto. Ahora al menos voto obligatorio, ¿no? Pero, ¿y después de que da el voto, qué? Es como, entonces en mi experiencia era como dar un cheque en blanco al gobernante. Entonces, ahí digo, ¿y qué es la democracia? Si no estoy de acuerdo con alguna ley o con una línea política que presentan el gobierno y que veo que va en contra del pueblo, mi opinión, tengo derecho a dar la opinión y tengo derecho a ejercer eso que en la Constitución dice la soberanía está en el pueblo. Entonces el pueblo también tiene su voz dentro del Estado, no siendo funcionarios, sino que siendo parte de este territorio. Y eso es lo que no han permitido los gobiernos cuando nos han criminalizado por no estar de acuerdo, han perseguido. Y cuando hace un año hubo la matanza de nuestros compañeros, ¿no? Por parte del gobierno. Justamente le iba a preguntar sobre octubre del 2019. ¿Qué pasó ahí con la democracia, Blanca? Eso. La democracia solo es para los que creen que están elegidos, se creen legítimos, pero sin que nadie les toque. Y el momento que alguien le dice algo contrario, ahí ya creen que está atentando a la democracia. Entonces yo también he querido que por favor me conceptualicen qué es la democracia. Yo creo que ahí nadie está entendiendo. Que me digan el concepto, ¿qué es la democracia? ¿Qué entienden la democracia? ¿Con qué se come la democracia? ¿Con qué camina la llamada democracia? Esa pregunta lo dejamos abierto y flotando para que nos contesten los políticos, que nos contesten las autoridades, que nos contesten aquellos que ahora mismo están pugnando por llegar al Palacio de Gobierno el próximo 24 de mayo. Pero el sector indígena y Blanca Chancoso pues sigue pensando como Tránsito a Maguaña o como Dolores Cacuango. Somos la paja del páramo, ¿verdad? Y que sigue creciendo por más que quieran cortarlo. También es la lucha por el agua, por la tierra y por la vida. Pero nuestra invitada de esta noche, Blanca Chancoso, también es madre, también es abuela. Blanquita, ¿cómo se enamoró? Cuéntenos un poquito de lo suyo, su enamoramiento, su pareja, su vida en hogar. ¿Cómo es la madre, la abuela, la hija de Blanca Chancoso? Bueno, yo creo que también eso es parte del caminar en este proceso, ¿no? Y digo parte del caminar porque estando caminando mi tiempo ha estado más dedicado a mi pensamiento también dentro de este proceso. Y ahí también uno se encuentra, ¿no? Extiende su amor, no es solamente para el pueblo, sino algo en particular. El corazón comienza a latir por alguien, ¿no? Y eso hace. Yo soy madre soltera y tengo mi hijo y tengo mi nieta. Y sí, pues es un reto grande y un poco complejo, porque no se trata de escoger si la familia, el hijo en la familia o la organización y los compromisos. No se trata de escoger, porque si solo fuera así individualmente, de pronto yo digo la familia. Pero no es así, sino que también la familia es parte de ese pueblo con el cual me siento comprometida. Posiblemente en la balanza, en la actividad, posiblemente no a todo puede estar mi familia y mi tiempo está dedicado a otro lado. Eso hace que a veces puede parecer como una madre no muy buena, de pronto, ¿no? Porque no se puede estar en una sola cosa encerrado, sino que he tratado de compartir, de distribuir el tiempo para poder ampliar ese cariño que uno tiene por el pueblo, también un cariño especial por su hijo, por su familia, ¿no? O por su nieto, la esperanza que uno tiene, porque yo digo, lo que estoy haciendo puede parecer ahora algo como egoísta, pero la verdad, digo, estoy abriendo un camino porque estoy abriendo camino a la nueva generación. Dentro de eso está mi hijo y dentro de eso está mi nieta, dentro de eso están mis sobrinos, la familia entera. Entonces, que ya no ser tan duro para después. Ojalá ellos puedan mirar, puedan vivir el nuevo país que estamos
construyendo. Justamente para terminar, Blanca, quisiera preguntarle qué piensa usted de las elecciones que va a ser, todavía parecen seguros, del 7 de febrero. ¿Qué piensa de la candidatura de Yacu, de Pachacuti, de la CONAIE? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su ilusión? Bueno, ahora, así en general, por las elecciones, yo sé que no es la solución a los problemas. En ninguna parte del mundo no hemos visto que con las elecciones se cambia un sistema, ¿no? Pero, sin embargo, creo que en este tiempo, en las elecciones, se ha constituido como un reto. Es como un seguir de la lucha que se visibilizó en octubre. Y que entonces en esta ocasión hay un compromiso, que es por eso sí vamos a hacer la minga nosotros. Y creo que es importante. O sea, yo creo que el proceso, cómo se dio la elección de candidaturas, creo que eso pasa. Lo importante es que maduramente pensando, hoy tenemos un compromiso, ¿no? Entonces, bueno, Yacu ha sido parte de la organización con sus errores, como todo mundo tenemos errores, sus aciertos y desaciertos, pero no ha traicionado. Tampoco podemos decir que está haciendo juego ni a la derecha, sino más bien él ahora ha entrado en este proceso, porque no a todos nos gusta entrar en ese proceso, pero sentimos con ese compromiso que vamos a acompañarle ahora. Muy bien, agradecemos a Blanca Chancoso por estar esta noche con nosotros y desear que esos hilos, esas hebras que deja Blanca, lo sigan tomando otros y otras, no solamente indígenas, sino ecuatorianos, ¿verdad? Para seguir construyendo, seguir defendiendo la Pachamama, seguir construyendo el Ecuador del futuro, un Ecuador posible. Gracias, Blanquita, y muchos éxitos y mucha suerte. Algún rato tendremos tiempo de conversar más profundamente sobre los hilos con los que he tejido mi historia, el libro de autobiografía de Blanca Chancoso, que este día fue presentado en la CONAIE. Buenas noches, gracias, Blanquita. Hasta pronto. Gracias también a ustedes. Muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico de este día, miércoles 16 de diciembre del 2020, gracias al auspicio y al apoyo de Mundo de Maravillas. Llegaron los días maravillosos que estaban esperando. Mundo de Maravillas agradece su apoyo en este tiempo. Para retribuir su confianza, este lunes 14, martes 15 y miércoles 16, estaremos con el 25% de descuento en pagos en efectivo, transferencia o débito y el 15% de descuento en pagos con tarjeta de crédito en todos nuestros productos y nuestros locales. Aplica en compras en línea. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Vivamos una Navidad en amor angelical. Los esperamos en el Centro Histórico, en la subida al Centro Comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Esta promoción no aplica en productos en oferta y consumo masivo. Señoras y señores, amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros de Pensamiento Crítico. Un poco tarde, pero al fin salimos al aire y conversamos con nuestra invitada Blanca Chancoso, dirigente indígena, a propósito de la presentación este día de un libro de su autobiografía. Muy bien, vamos a despedirnos y mañana volvemos a estar con ustedes, ojalá con menos dificultades que hoy día en cuanto a la conectividad. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.